Ya, buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del llamado primer militarismo. En 1827, el Perú ya era libre e independiente, pero ahora venía un gran problema, ¿no? ¿Quién nos va a gobernar? Los criollos no tenían experiencia de gobierno. Los civiles, los indígenas, perdón, no tenían educación. Así que los militares, por haber participado en las guerras de independencia, se van a creer con el derecho de gobernar el Perú. Y se va a iniciar el primer gobierno de los militares en el Perú. El primer gobierno de los militares en el Perú se va a llamar el primer militarismo. ¿Qué presidentes conformaron el primer militarismo? José de la Mar, Agustín Gamarra y José de Orbegoso. Bien, ahora, el primer militarismo se divide en dos momentos, ¿no? La llamada era de los caudillos y la era del guano. La era de los caudillos. ¿Qué cosa va a caracterizar a la era de los caudillos? Constantes golpes de Estado. ¿Qué va a caracterizar a la era de los caudillos? Constantes golpes de Estado. La era del guano era la gran prosperidad económica. Gran prosperidad económica gracias al guano, ¿no? Un abono natural que incrementaba la producción de la tierra. Bien, ahora, el primer militarismo abarca entonces dos momentos, ¿no? La era de los caudillos, constantes golpes de Estado, y la era del guano, gran bonanza económica del guano. ¿Cuántos gobiernos militares existieron en el Perú? 4 gobiernos militares, ¿no? El primer militarismo, el segundo militarismo, el tercer militarismo y el cuarto militarismo, ¿no? Representado por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que abarcó a Juan Velasco Alvarado y a Francisco Morales Bermúdez. Muy bien. ¿Cómo fueron las características del primer militarismo? Por ejemplo, ¿no? El primer elemento de desarrollo o el primer ingreso del Estado peruano fue el tributo. El tributo indígena fue el primer ingreso del Estado peruano durante el primer militarismo. También se va a exportar, por ejemplo, la quinina, los colorantes, el cuero, las lanas. Ahora, había dos tipos de deuda iniciando el primer militarismo, ¿no? La deuda interna, que correspondía a los personajes que habían contribuido a la independencia del Perú y se le debía dinero a ellos, la llamada deuda interna. Por otro lado, habían países que nos habían prestado
para la independencia del Perú. Eso se llama la deuda externa. O sea, durante el primer militarismo habían dos tipos de deuda, ¿no? La deuda interna relacionada con personajes que habían contribuido a la independencia del Perú. Y la deuda externa por personajes, perdón, por países que habían financiado la independencia del Perú. Entonces había dos tipos de deuda, ¿no? La deuda interna y la deuda externa. Ahora, ¿cómo era el modelo económico? Era un modelo de economía, de libre mercado. Ese modelo económico de libre mercado lo van a adoptar de los ingleses. Y va a haber un proteccionismo económico por parte de los peruanos. Ahora, en la sociedad habían tres clases sociales, ¿no? La alta clase social, la clase media y la clase baja. Van a haber tres clases sociales, ¿no? La alta clase social, la clase media y la clase baja. La clase baja va a abarcar a los indios, a los negros. Ahora, para delimitar los territorios había dos principios, ¿no? El uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. ¿Qué es el uti possidetis? Dice, todo lo que has poseído, lo seguirás poseyendo. Uti possidetis. Libre determinación de los pueblos. Es cuando cada pueblo va a elegir a qué país pertenece. O sea, a nivel territorial van a haber dos principios. El uti possidetis, lo que has poseído, siempre lo seguirás poseyendo, y la libre determinación de los pueblos, ¿no? Que significa que cada pueblo va a elegir a qué país pertenece. ¿Qué presidentes conformaron el primer militarismo, no? José de la Mar, Agustín Gamarra y José de Orbegoso. ¿Qué presidentes conformaron el primer militarismo? José de la Mar, Agustín Gamarra y José de Orbegoso. José de la Mar va a representar un ejecutivo débil. O sea, cualquier decisión que él tomaba, primero la consultaba al Congreso. Él va a representar un ejecutivo débil, ¿no? Cualquier decisión que él tomaba, le va a consultar al Congreso. Él va a buscar apoyar fuertemente al Congreso. ¿Cómo se llama? Cuando el presidente, cualquier decisión, lo va a consultar al Congreso. Ejecutivo débil. Ahora, si dijéramos, ¿no? Primer presidente del Perú. A. San Martín. B. José de la Mar. C. José de la Ribagüero. Si me dijera primer presidente del Perú, no puede decir que es San Martín, porque él no fue presidente. Él fue protector temporal del Perú. Si me dice presidente del Perú, primer presidente del Perú, ahí es José de la Ribagüero, ¿no? Que llega al poder por golpe de Estado. Pero si me dijeran primer presidente constitucional del Perú, ahí sí le voy a decir
José de la Mar, primer presidente constitucional del Perú. Ahí sí le voy a decir José de la Mar. Entonces la Mar va a buscar darle más poderes al Congreso. Por eso va a promulgar una constitución, la Constitución Liberal de 1828. Con esa constitución la Mar va a buscar darle más poderes al Congreso. Ahora el gobierno presidencial es de 5 años. Hay 2 cámaras, ¿no? Senadores y diputados. Se prohíbe la reelección inmediata. Entonces la Mar, para dar poderes al Congreso, va a promulgar una constitución, la de 1828, la Constitución Liberal de 1828, donde va a establecer, ¿no?, 2 cámaras, senadores y diputados, gobierno presidencial de 5 años, se prohíbe la reelección inmediata. Bien, ahora va a formar parte del segundo Congreso Constituyente. A nivel interno, la Mar va a tener que hacer frente a una sublevación de los indígenas en la ciudad de Iquicha, en Ayacucho, la rebelión de los iquichanos durante el gobierno de José de la Mar por la explotación y los impuestos que le colocaban a los indios. En el gobierno de la Mar se inicia la guerra contra la Gran Colombia. Recordemos que la Gran Colombia fue ese gran proyecto de Bolívar que va a unir a 2 países que él había liberado, a los países que él había liberado, ¿no? Colombia, Venezuela y Ecuador. Con ellos quería formar su proyecto, el proyecto de la Gran Colombia, ¿no?, con los países que él había liberado, ¿no? Colombia, Venezuela y Ecuador. Ahora, actualmente, ¿qué países abarcó la Gran Colombia? Colombia, Venezuela y Ecuador. Ahora van a haber 2 contiendas, ¿no? Una marítima y una terrestre. La marítima se inicia con la toma de Guayaquil. La terrestre con 2 batallas, ¿no? La batalla de Saraguro y la batalla de Tarqui. Todo culmina con un convenio, que es el convenio de Girón, durante el gobierno de José de la Mar. Ahora, cuando encabezaba la campaña La Mar, es capturado por Agustín Gamarra y deportado. Cuando encabezaba la campaña La Mar, es capturado por Agustín Gamarra y deportado. ¿Muy bien? Entonces, ahora, ¿quién es el nuevo presidente del Perú? Agustín Gamarra. El nuevo presidente del Perú es Gamarra. Claro, ¿qué va a caracterizar al primer militarismo o la era de los caudillos? Constantes golpes de Estado. Entonces, ahora, ¿quién es el nuevo presidente del Perú? Agustín Gamarra. Gamarra va a representar un ejecutivo fuerte. O sea, a él no le importaba lo que decía el Congreso. Él hacía lo que él quería, lo que le daba la gana. ¿Cómo se va a llamar ese ejecutivo? Ejecutivo fuerte. Él hacía lo que él quería, ¿no? Lo que le daba la gana. ¿Cómo se va a llamar a ese ejecutivo?
ejecutivo fuerte. Por eso, durante el gobierno de Gamarra, hay un fuerte enfrentamiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ahora, ¿qué obras se da durante el gobierno de Agustín Gamarra? Se cree el departamento de Amazonas, la maternidad del niño, la Casa de la Moneda, la Dirección General de Aduanas, el Colegio Militar y San Carlos, ¿no? ¿Cuáles fueron las obras de Agustín Gamarra? Amazonas, crea el departamento de Amazonas, la Dirección General de Aduanas, la Casa de la Moneda, el Colegio Militar y San Carlos. Ahora, durante el gobierno de Gamarra se pone fin a la guerra contra la Gran Colombia. En ese momento, ¿cuáles fueron los dos países más importantes de la región? Lo que son Perú y Colombia. En ese momento, ¿cuáles fueron los dos países más importantes de la región? Perú y Colombia. Entonces se va a terminar la guerra contra la Gran Colombia, donde Perú reconoce que Guayaquil le pertenece a la Gran Colombia. Y la Gran Colombia reconoce que Tumbes, Jaén y Maynas le pertenece al Perú. Entonces, dijimos que durante el gobierno de Gamarra se termina la guerra contra la Gran Colombia. En ese momento, ¿cuáles fueron los dos países más importantes de la región? Perú y Colombia. Perú reconoce que Guayaquil le pertenece a la Gran Colombia. Y la Gran Colombia reconoce que Tumbes, Jaén y Maynas le pertenece al Perú. Ahora, se firma con el Ecuador el Tratado Pando Noboa. Se firma con Bolivia el Tratado de Tiquí. No hay que olvidar que en el gobierno de Gamarra encontramos a una importante mujer, Francisca de Zubiaga, la mariscal. Cuenta la historia que esta era una chica de 17 años, destinada a ser monja, ¿no? Hasta que conoce un joven apuesto, que es Agustín Gamarra. Él la rapta del convento y la hace su esposo. Todo el Cusco celebra, porque él era prefecto de esa ciudad. Luego viene a Lima y, como todo un varón, se subía al caballo y enfrentaba a cualquier militar que estaba en contra del presidente Gamarra. Es más, cuando se supo que el general Lafuente le iba a dar golpe de estado a Gamarra, Francisca sube al caballo y va a buscar a la casa a ese general. Ese general sale huyendo. Y ahí le van a llamar en la historia Pancha Garro. En una de sus últimas luchas, ella es exiliada a Chile por no apoyar al entonces presidente Orbegoso. Se dice que cae enferma y lo único que pide es que le saquen el corazón y lo lleven a la ciudad del Cusco. Finalmente, Francisca Zubiaga, la mariscala, muere a los 32 años de edad. Luego de Gamarra, llega al poder José de Orbegoso. José de Orbegoso va a representar un gobierno de tendencia liberal y marcada inestabilidad política. Tendencia liberal y marcada inestabilidad política.
Ahora, durante el gobierno de Orbegoso se promulga una constitución, la Constitución de 1834. Esa constitución crea los gobiernos locales o las municipalidades. Durante el gobierno Orbegoso se genera la primera guerra civil del Perú republicano. ¿Cuál es su característica? Como dice ahí, tendencia liberal con inestabilidad política. Ahora, en el gobierno de Orbegoso se va a iniciar, como le dije, la primera guerra civil del Perú republicano entre Bermúdez y Gamarra contra Orbegoso. Luego Bermúdez se entrega a Orbegoso a Agustín Gamarra. Luego Orbegoso con Bermúdez van a firmar la paz, el llamado abrazo de Maquinguay. Ya para esto, Orbegoso viaja a Arequipa a resolver un problema en la sierra. Y esto va a ser aprovechado para que un joven militar lo derroque en la ciudad del Callao y lo saque del poder. Esto lo va a organizar un joven militar. ¿Cómo se va a llamar este joven militar? Felipe Santiago Salaverry. Y a los 29 años se convierte en presidente del Perú. O sea, el presidente más joven en la historia del Perú, Felipe Santiago Salaverry. Pero lamentablemente solamente va a gobernar un año nada más, del 35 al 36 Salaverry, porque va a ser asesinado por los militares cuando es derrotado en una batalla. Felipe Santiago Salaverry. Autoproclamado presidente del Perú. Claro, él mismo se autoproclama presidente del Perú. El primer presidente o el presidente más joven en la historia del Perú, Felipe Santiago Salaverry. Bien, ahora, él va a restablecer la esclavitud. Va a hacer una guerra a muerte a esos militares que estaban en su contra. Y van a haber 3 batallas donde va a participar. La batalla de Yanacocha, la batalla de Uchumayo y la batalla de Socabaya. La batalla de Yanacocha, la batalla de Uchumayo y la batalla de Socabaya. Finalmente derrotado Salaverry por Andrés de Santa Cruz, quien del 1836 hasta 1839 se inicia la llamada Confederación Perú-Boliviana. Del 36 al 39 se inicia la llamada Confederación Perú-Boliviana. Del 36 al 39. Finalmente Salaverry va a ser fusilado en la Plaza de Armas de Arequipa. Claro. Y llega al poder Santa Cruz, ¿no? Del 36 al 39. Inicia la Confederación Perú-Boliviana. ¿Qué cosa es la Confederación Perú-Boliviana? Es la unión de 2 países, ya lo vamos a ver, Perú y Bolivia, a nivel comercial, para superar
valga la redundancia, comercialmente a otros dos países, ¿no? Que son Chile y Argentina, ¿no? Para superar comercialmente a dos países, que son Chile y Argentina. Ahora, de esos dos países, ¿a qué país más va a afectar? Al Chile. Porque recordemos que en ese momento, el primer puerto es el primer puerto de la región era el puerto de Chile. Y cuando se da la unión de Bolivia, afectaba los intereses de los chilenos. Y es ahí donde su primer ministro, llamado Diego Portales, va a iniciar la llamada Doctrina Portales.